Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más y bueno, pues empezamos una serie que a mí se me está haciendo muy interesante, que es el análisis del Plan B y pueden ver, están con nosotros Claudia Aguilar y Alejandro Envila Fischer, ambos abogados, ambos catedráticos, ambos con presencia en los medios escritos sobre todo, ¿no? Y bueno, pues les comentaba, tuvimos la charla sobre el Plan B, la primera parte, búsquenla en conexionistas.com.mx, ahí la tenemos ya publicada por si quieren entrar y saber exactamente qué fue lo que vimos la vez pasada, porque ahora vamos a entrar a despepitar la hoja, ¿no? Es decir, vamos a ver cuáles son los elementos de la inconstitucionalidad de este plan B y pues por eso tenemos a nuestros dos grandes expertos. Edgar, ¿cómo estás? Pues bien, Armando, amigas, amigos de Conexionistas, cumpliendo con lo que prometimos, ya están Claudia y Alejandro acá, empecemos. Y quizás con un exhorto, ¿no? Justamente lo que queremos hacer es evitar tener estas conversaciones que nada más hablan en círculos de especialistas. Queremos que esta conversación sobre el plan B se salga de esta torre de marfil del mundo de los abogados, y bueno, qué mejor que tener dos abogados para poder explicarnos a la gente de a pie como yo, que está a kilómetros de distancia, ¿qué es esto de los elementos inconstitucionales? ¿Qué sí, cómo entender cada uno de estos elementos que, como lo vimos la vez pasada, quedamos en comentar? Claudia. Perfecto. Hola Edgar, ¿cómo están todos? Pues sí, para tratar de ser concretos, creo que hay que abordar una parte que dices, ¿no? ¿Qué es que algo sea inconstitucional para no abogados? ¿No? Como que existe la Constitución que en teoría debe regir como por encima de todo, a todas las leyes o normas generales, reglamentos, etcétera, que expide el Congreso de la Unión, el presidente, si hace un decreto, etcétera. Todo lo aquello que no cumpla con lo que establece la Constitución, que vaya más allá, que la contradiga, etcétera, es inconstitucional, ¿no? Pero pues aquí tú, Armando, Alejandro o yo podemos tener una opinión de que algo es inconstitucional, pero pues se queda en una opinión. Para que algo sea declarado inconstitucional, pues requiere que participe el Poder Judicial Federal. Y por eso estamos hablándole desde la marcha, desde pues, las opiniones, etcétera, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial Federal, ¿no? Eso nada más como introducción para de qué estamos hablando cuando hablamos que algo es inconstitucional. Y aterrizándolo al tema del plan B, pues como decíamos y cuando estábamos conversando en la otra entrega, pues tanto Alejandro como yo les decíamos, bueno, a ver, tampoco queramos que la Corte diga todo es inconstitucional, todo lo que está en estas 6 reformas, leyes que se modifican, incluso una que se expide nueva, o todo es pues absolutamente constitucional. Pero pues también vamos a calmar las aguas, a lo mejor empezar por decir lo que al menos en opinión pues de Alejandro y mío, identificamos en este primer análisis propio, que no es vinculante, que no es obligatorio, como una cuestión que afecta claramente o que va más allá de lo que es constitucional. Y todas las reglas, digamos, del juego electoral están en nuestra Constitución, o gran parte de ellas, en el artículo 41 constitucional. Y esto es bien relevante porque están ahí por la razón precisa de que como no confiamos, los políticos no confían entre sí, los actores democráticos, y para que cuando empezamos a hacer reglas, para que hubiera pues elecciones transparentes, con un árbitro confiable, pues todo acabó estando en la Constitución, ¿no? Muchas de esas cosas que a lo mejor en un sistema más puro podrían estar las bases generales en la Constitución y las reglas y los detalles en las leyes secundarias, están en la Constitución por algo. Y esta iniciativa y esta aprobación, así como fast track, pues hace evidente el por qué era necesario que estuviera ahí. Entonces yo voy a plantear o quisiera abordar un tema específico, ¿no? Digamos que es, y que seguramente han hablado porque el INE creo que he sido diligente en hacer por lo menos hasta infografías un poco breves de cómo está regulado actualmente y luego cómo se vulneran nuestros derechos, al hablar de la eliminación que plantea esta reforma de las que son las 300 juntas distritales, ¿no? Y en sustitución de estas 300 juntas distritales, crear una serie de órganos auxiliares temporales integrados por una sola persona, ¿no? Es decir, esto significa reformular el procedimiento para designar funcionarios de casilla, introducir elementos discrecionales y, como les decía yo al inicio, esto sin duda violenta, digamos, el artículo 41 constitucional. No sé si quieres decir algo aquí al respecto de las 300 juntas distritales, Alejandro, o me sigo un poco a explicar esto. Básicamente, nada más complementar una cosa. Las 300 juntas distritales están integradas por lo menos por 5 personas, por un vocal ejecutivo y otros 4 vocales auxiliares.
y tienen la responsabilidad de ejecutar la organización electoral en los distritos electorales. Gracias a ellas, el padrón se va actualizando en cada distrito, el padrón electoral, que se traduce en la credencial para votar, y gracias a ella, los funcionarios de casilla se van capacitando en cada distrito. O sea, no es una labor que se pueda desarrollar centralizadamente. Tiene que descentralizarse en los distritos electorales, nada más eso. Exacto, la verdad es que está muy bien. O sea, actualmente, como dice Alejandro, existen, digamos, 5 vocales en cada una de estas 300 juntas. Estas 300 juntas, digamos, distritales ejecutivas, además, están integradas no solamente por 5 personas, sino que invariablemente, según el diseño, estas 5 personas pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional, que también hablábamos antes de que mucho se ha invertido en tener pues funcionarios de calidad, capacitados, expertos en esta materia, porque además, digamos, estas 300 juntas distritales ejecutivas, en el diseño que tenemos actualmente previsto, el INE, digamos, ejerce sus funciones a través de una estructura permanente que está conformada o integrada por 32 juntas locales ejecutivas que están distribuidas en la capital, o sea, en todo el país, y en cada una de esas entidades con estas 300 juntas distritales, ¿no? Entonces, porque eso corresponde a los distritos electorales. Entonces, por eso se ha dicho, primero porque está previsto en el artículo 41 constitucional, entonces, si lo modificas en una ley secundaria es inconstitucional, pero además, pues tiene, digamos, todo este tema que de manera destacada dice Alejandro. O sea, a ver, hay un vocal ejecutivo, un vocal de organización electoral, un vocal del Registro Federal de Electores, un vocal de capacitación electoral y educación cívica y un vocal secretario. Exacto. Y de repente vienen a decir, ¿qué creen? Ya no van a ser 5, ¿no? Va a quedarse uno. Entonces eso pues claramente implica un desmantelamiento, digamos, de la estructura y además de la estructura profesional y permanente a nivel distrital. Que son, perdón que interrumpa, adelante. Profesional y permanente, lo que dice Claudia, son los 2 principios que están en la Constitución. Bueno, son 2 de los principios que están en la Constitución que deben regir la organización electoral. Una organización profesionalizada y una organización permanente. La reforma lo que vulnera son esos 2 principios que están en la Constitución, que son mandato de la Constitución. Así deben ser, según la Constitución, las elecciones en México, organizadas por un organismo profesional y por un organismo permanente. Con este cambio se vulneran los 2 principios. Se vulneran los 2 principios y además eso que decías hace un instante, Alejandro, como se sustituye, dice, a ver, estos 5 y además hay algo muy perverso, ¿no? Dice, además ustedes pónganse de acuerdo de entre los 5, quién se queda, ¿no? Como para hacer este vocal operativo. Pero cuando les decía qué es lo que hacen, cada uno de estos, primero, profesionales, digamos, del servicio electoral o del servicio profesional electoral, tienen una función asignada muy importante. O sea, aquel vocal que organiza o que está encargado de la organización electoral, pues tiene que participar de una manera específica de cara a las elecciones que exista y en el distrito. La educación cívica, la capacitación electoral, creo que cualquiera de nosotros nos ha tocado ser funcionarios de casilla, ¿no? Entonces, pues todas esas tareas están específicamente diseñadas y de repente hay un vocal solamente que será un vocal operativo y ese va a tener una enorme cantidad de funciones que son tareas que realmente pues antes estaban asignadas a los 5 vocales en el ámbito distrital, ¿no? A ver, déjenme ponerlo así. Yo no soy abogado, soy un ciudadano de a pie, ¿no? Promedio mexicano, y de repente entiendo que esta conversación se está vulnerando la Constitución, y entonces veo una conversación, ¿no? Otra vez en la Torre de Marfil, si no, es importante, no. A mí, como ciudadano, esta parte en la que la Constitución se vulnera en el proceso electoral, ¿en qué me afecta? ¿Te afecta? ¿Vulnera en qué me afecta? O sea, ¿qué va a cambiar? Que yo diga, ¿sabes qué? La verdad, me importa un cuerno si se vulnera la Constitución porque no me afecta, o es más, o porque no me afecta. A ver, ¿te afecta? En 2 minutos, por favor. Déjame intentar responder. ¿Te afecta, si te interesan las elecciones de tu país, en que todo esto que describió Claudia claramente, es imposible que una persona haga lo que hacían 5? Es materialmente imposible. ¿Qué va a provocar eso? Bueno, pues que las elecciones no se puedan organizar, que no se puedan organizar adecuada y correctamente. No es solamente la vulneración
de la Constitución. Eso podría quedarse en el plano de lo teórico, si tú quieres, o en el plano del deber ser, como decimos los abogados. No, es que materialmente una sola persona no va a poder hacer el trabajo que hacían 5 porque no es poco trabajo. Y voy a un extremo que seguramente Claudia iba a plantear. A ver, la reforma también establece que en aquellas comunidades donde confluyan 2 o más distritos electorales, solo se quede un funcionario. A ver, eran 2 o más. ¿Eso a qué te lleva? La Ciudad de México y su zona conurbada y otras conurbaciones varias que existen en el país tienen una confluencia, la de aquí, la de la Ciudad de México donde yo estoy, de 57 distritos electorales. ¿Cómo va a hacer una persona, un vocal auxiliar, el trabajo que hacían 57 por 5, 285 personas, 260 personas? Es materialmente imposible. ¿En qué le afecta al ciudadano de a pie, al que no es abogado y le importa un bledo la Constitución? Le afecta en que no se van a poder instalar las casillas ese día con esta norma. Justamente Claro. a eso iba. No se van a poder instalar las casillas y a lo mejor, y no es una cuestión menor, porque si no se instalan, eso puede traer aparejada la nulidad de una elección. Digamos, si no se instala hasta el 20% de las casillas. Entonces, nos afecta pues en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, nuestros derechos ciudadanos, amén de que, bueno, pues desde luego contradice todas las reglas de profesionalización, capacitación. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para efectos prácticos, en este punto, si esto ocurre, el volumen de trabajo, Hace la materialmente. especialización que requiere ese trabajo, ¿no? Porque yo creo que hay grados de eficiencia y estos números que pueden ser más eficientes, pero esta propuesta reduce a un mínimo ridículo, Mínimo ridículo. ¿no? Así Que lo es. que hace es que vulnera las posibilidades de que la elección ocurra. O sea, las Porque tareas, las exacto. casillas no se instalan, porque todo aquello que interviene para que una casilla se instale, yo pueda votar, pueda identificar todo ese proceso, todo ese trabajo que no veo, lo hace una cantidad de personas determinadas que si esto se cumple, se reduce y entonces la posibilidad de que esa elección no ocurra como venía ocurriendo sea altísima y entonces regresemos, ¿no? A unas condiciones otra vez de zozobra, de desconfianza. En lo peor que puede pasar es que yo quiera ir a votar y mi casilla no se instaló porque hubo Exacto. Y de retrasos. desconfianza, de desconfianza de Muy desconfianza en bien, el árbitro. O sea, tú dijiste muy algo, bien. una palabra clave, perdón, Armando, Edgar, que es ridículo el número. Imagínate la relación, 260 funcionarios profesionales Claro. hacen ciertas tareas y hoy le queda todas esas tareas a una persona. Magnífico. Cambiamos de tema. A ver, Alejandro. otro de los temas que también vulneran la Constitución. La reforma acaba con algo que era importante, muy importante diría yo, la separación entre la función directiva y la función ejecutiva en el Instituto Nacional Electoral. La función directiva la lleva el Consejo General del INE. ¿Sí? Este grupo de consejeros, hoy encabezados todavía por Lorenzo Córdoba, y ellos dirigen la elección. Ellos no la organizan. Ellos toman las grandes decisiones y supervisan que se ejecuten. Pero la función ejecutiva la lleva la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, antes el IFE. La función ejecutiva tiene que ver con los 32 juntas locales y las 300 juntas distritales. La función ejecutiva implica capacitar funcionarios de casilla, insacularlos antes, capacitar primero, insacular después, instalar casillas, ver que las boletas estén en el lugar y en el momento, que el padrón electoral, que la base de datos que da origen al padrón electoral es el Registro Nacional de Electores, tenga mantenimiento y se esté actualizando permanentemente, que la gente tenga credenciales para votar, que se licite quién va a ser quien haga las credenciales. Toda esta parte es la función ejecutiva. Bueno, los consejeros electorales no se meten en lo ejecutivo, no se debían meter, y no se debían meter porque en algún momento en el origen del IFE sí se metían.
y lo que provocó fue una serie de, fue la politización del propio IFE. El IFE de Woldenberg todavía funcionaba de esa manera. Y entonces los consejeros presidían comisiones y las comisiones eran cotos de poder. Y como los consejeros finalmente tienen un origen de propuesta partidista, esto acaba partidizando. Bueno, la comisión de fiscalización era famosísima y todo consejero quería presidirla porque era la que imponía las sanciones a los partidos. Había mucho poder en ella. En una de las reformas posteriores a la de 96, que es la que da origen al IFE ya auténticamente y totalmente ciudadano, se crea la Junta General Ejecutiva poderosa y a los consejeros se les separa de esta parte ejecutiva para que no le metan mano a la organización electoral, para que supervisen y decidan sobre la organización electoral. Bueno, eso se lleva a rango constitucional. Esta reforma acaba con la Junta General Ejecutiva y crea una supercomisión de administración. Volvemos a la época, que además se va a renovar creo cada 3 o 4 años, la integran 5 de los 11 consejeros electorales. Volvemos a la época, o pretende volver a la época, en la que los consejeros se metían a la organización electoral y entonces es importante qué partido propuso a qué consejero. ¿Por qué? Porque tiene chance de meterle mano a las multas, de meterle mano al padrón, politizaba la función del consejero electoral, le quitaba carácter técnico al órgano electoral. Se trata de tener elecciones profesionales técnicamente solventes y por eso se hizo esta separación. O sea, el INE existe y funciona y puede funcionar mejor, sin duda, ya lo platicamos, pero funciona a base de prueba y error. Se ha ido perfeccionando a base de prueba y error a lo largo de muchos años, son 30 años, y esta reforma en esta parte va a volver a politizar la función de los consejeros. Eso, en las condiciones en las que estamos, pues es delicadísimo. Una supercomisión de administración que tiene un montón de funciones que va a ser imposible que 5 consejeros las ejecuten porque pues, va a suplir a la Junta General Ejecutiva, que la Junta General Ejecutiva estaba integrada por 330 y tantas personas, o sea, los 32 de las juntas distritales, el segundo Jacobo Molina, que era el que la presidía, y el consejero presidente. ¿Sí? Esta comisión, incluso esta supercomisión, le va a quitar peso al consejero presidente del INE. Va a politizar la función del Consejo General. Eso va en contra de lo que establece la Constitución. Es otro elemento delicado de inconstitucionalidad de la reforma. Perfecto, Claudia. Sí, justo, a ver, retomando esta parte de la eliminación de la Junta General Ejecutiva a la que alude Alejandro para crear esta comisión de administración, ¿no? Tiene yo creo que cosas muy relevantes, son las dos contrapartes que son de este esquema que plantea esta reforma, rompe con la distinción que constitucionalmente está prevista entre órganos de dirección y órganos ejecutivos. Que los órganos de dirección justamente pues es donde puede estar prevista como que digamos los conflictos partidistas más de corte político y en estas áreas de profesionalización pues por eso tienes órganos ejecutivos. Esa distinción que está además prevista en el artículo 41 constitucional y por eso el propio Instituto Nacional Electoral pues tiene órganos de distinta naturaleza, ¿no? Es decir, esto es un mandato claro. El instituto tiene que tener en su estructura, o sea el INE, pues estos órganos, unos de dirección, otros que son ejecutivos, otros que son técnicos y otros que son de vigilancia, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué o lo que nosotros nos tenemos que preguntar, porque entendería que la pregunta que va a hacer Edgar es a mí como ciudadano de a pie, ¿eso por qué me afecta? Bueno, porque primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué le llevó al legislador o nos llevó a nosotros a tener como diseño que la Constitución tuviera esta distinción entre diferentes tipos de órganos? ¿O por qué es relevante? ¿No? Entonces, obviamente hay una dimensión quizá o algunos aspectos que se vinculan con la división de funciones, la especialización que se puede lograr en cuanto a los
funcionarios que trabajan en el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo que se pueda cumplir de manera más específica y de mejor manera con todas las funciones que son de diferentes naturalezas, ¿no? Entonces, lo que nos decía la Constitución en estos términos es, organízate bien, pero con una división que tenga que ver con las funciones de tu trabajo, dependiendo de los órganos, ¿no? Pero también hay una lógica que tiene que ver con esto que mencionabas, o sea, es decir, si ahora vas a venir a renovarlo, o sea, solo se van a integrar esta supercomisión con este cúmulo importante de atribuciones, por solo 5 consejeros, que además se va a renovar cada 3 años y que va a presidir de manera rotativa un año, o sea, el presidente un año. Entonces, imagínense este tema en cuanto a la separación o a la lógica, atenta contra cualquier lógica de contrapesos al interior del propio Instituto Nacional Electoral, porque, bueno, pues volvemos a las componendas y a los problemas, digamos, de corte más político hacia el interior del propio árbitro electoral, y pues eso atenta, desde luego, contra todos los principios para lograr, pues, tener elecciones confiables, instalación de casillas, y pues romper, digamos, rompe con estos sistemas y equilibrios al interior del INE. Hacia allá voy. Para mí, Partidiza el INE, partidiza el INE. para mí lo importante, lo que están diciendo es, a ver, el sistema de contrapesos, ¿no? Se atenta contra el sistema de contrapesos. Si hoy lo teníamos, y esto es un comentario absolutamente personal, yo considero que no hay manera de despolitizar una institución que se encarga de un proceso electoral. No hay forma. Mucho Ahora, menos con los procesos de designación de los consejeros, ¿no? No. Pero ahora, lo que se había hecho antes, según les estoy entendiendo, ¿no? En el lenguaje del ciudadano de a pie, partimos de la base que somos un país que no confía en sí mismo en los procesos electorales ni confiará. Por lo tanto, ¿no? Necesitamos contrapesos que se institucionalicen y dependamos menos, ¿no? De los arreglos cupulares para garantizar estos procesos. Lo que estoy escuchando en este momento es entonces que esta creación de este, digamos, organismo elimina esos contrapesos existentes y abre el camino otra vez, ¿no? Para que los arreglos cupulares se den, porque concentra otra vez el poder y esta concentración de poder históricamente en el país sabemos que nos lleva, ¿no? A decisiones unilaterales, a violaciones, a este tipo de cosas de las cuales creímos que ya habíamos salvado. Entonces, esto es importante por eso. ¿Esa es la lectura correcta? Es la lectura correcta. Mira, es imposible, como tú dijiste, que un órgano que se encarga de organizar elecciones no tenga un elemento de politización, ¿sí? A ver, la fórmula que el legislador mexicano había encontrado era separar la parte directiva de la parte ejecutiva para volver la parte ejecutiva un trabajo muy técnico, en el que los políticos no metieran la mano. La fiscalización de los gastos de campaña debe ser técnica y no política, porque si es política, pues se vuelve pues un cochinero que ya hemos visto en otras veces, ¿no? Ok. Pero además lo que dice Edgar, que es importante, que si bien no se va a despolitizar un órgano de esta naturaleza, aquí hay un componente adicional que yo creo que contribuye por lo menos a desestabilizar las funciones del órgano y que tiene que ver precisamente con estos periodos de duración tan cortos, ¿no? Entonces, traes una junta que viene formando de una manera, de repente cambias la integración, son solo 5, pero además se renuevan cada 3 años y la presidencia es en un año. Entonces, esta presidencia rotativa, que además es muy sintomática en otras propuestas que han hecho también desde esta legislatura, esto diluye responsabilidades hacia el interior, pero también hasta responsabilidades para efectos, digamos, de rendición de cuentas a posteriori de lo que se hace, ¿no? Con la administración. Entonces, eso pues amplía los riesgos, que aunque no estén sobre la mesa y a lo mejor eso no es estrictamente constitucional o no, es un tema que amplía espacios donde puedes hablar de la poca facultad de fincarle responsabilidades a servidores públicos, impunidad y pues sin duda la palabra favorita que no estamos combatiendo, pero que es la corrupción, ¿no? Magnífico. Por supuesto. Y atenta contra la profesionalización de la organización electoral, que es un principio constitucional. Perfecto. Pues aquí le dejamos porque ya acabamos de agotar los dos temas y bueno, podríamos seguirlos hablando, pero creo yo que se dijo lo más importante de todo. Edgar, ¿cómo ves tú este tema? Y bueno, yo creo que tratamos de hacer un ejercicio, por lo pronto a mí me queda claro que en estos dos principios
no se trata de la defensa de la Constitución por la Constitución, ¿no? Yo creo que primero habría que sacar eso aunque siempre es importante, ¿no? Porque finalmente le da consistencia, coherencia, ¿no? A todo el andamiaje jurídico de una democracia. Pero aquí lo importante es que lo que se propone, Claro. además de que es inconstitucional, genera una serie de condiciones que regresan, ¿no? La organización de las elecciones a un México del cual entendimos que ya no queríamos, porque era un México arbitrario, era un México que estaba secuestrado por camarillas y grupos de poder partidistas y por la oligarquía de siempre. Pensamos que habíamos abandonado y además porque la complejidad territorial del país de organizar los procesos electorales requiere una profesionalización para que eso suceda. Y entonces, Claro. lo que vimos hoy, eso se atenta contra eso y las posibilidades de tener, primero, de que se haga una elección, de que se arme una casilla, hasta que se garantice lo más posible, digamos, mesura en la toma de decisiones, o por lo menos que las decisiones políticas se mantengan al margen, parece ser que se diluye. Magnífico. Bueno, pues estos son los dos primeros temas, esos son los dos que vamos a hablar. Todavía tenemos muchos en el tintero, vamos a seguir grabando este tipo de contenido. ¿Por qué? Pues porque nos interesa mucho saber qué es lo que está ocurriendo. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias Claudia, muchas gracias Alejandro. De nada, Armando. Muchas De gracias. verdad. Ahora déjame a mí empezar porque, a ver, le voy a pedir los twitters a los tres. Venga. Ahora sí que, Claudia. Claudia, En @C Aguilar Barroso. don Alejandro, @ en Vila Fisher. don Armando. Arraigadas, reigadas con Y, así tal cual, arraigadas. Perfecto. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube. Síganos, denle like a este video si les gustó. Suscríbanse a nuestro canal. En YouTube somos Conexionistas México. En Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, somos Conexionistas.